Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal. Pues bien, en esta oportunidad te voy a mostrar cómo hago yo las pruebas a los bots que voy a publicar antes, por supuesto, de entregarlos a través de este canal. Para eso me encuentro acá en el último video que publiqué en mi canal y que lleva por título Bot Gati MACD más Heikinashi 1% diario. ¿Listo? Bueno, pues por acá en los comentarios voy a bajar hasta acá. Héctor Mendieta me hace el siguiente comentario. ¿Todos los bots que haces son ganadores? ¿Podrías hacer un video de bots que tuvieron mala rentabilidad haciendo reflexión sobre ellos? Creo que así también se puede aprender. Pues bueno, a Héctor Mendieta, muchas gracias por su comentario. Por supuesto que todos los bots que realizo no son ganadores. Yo realizo dos pruebas a las estrategias de los bots antes de entregarlos a ustedes a través de este canal. La primera es que le hago un backtest con mínimo 2 años de datos y la segunda es que realizo un bot en paper trading en 3 comas. Es decir, utilizo la plataforma de pruebas de 3 comas para probarlo antes de ir a invertir dinero real. Pues bueno, en esta oportunidad yo te voy a compartir entonces cómo hago la prueba del paper trading de una de mis estrategias en 3 comas y en un video posterior luego les presentaré toda la parte del backtest. Ok, ¿qué encontramos por acá? A ver, vamos a empezar por acá con el precio actual del Bitcoin. Mira, gracias a las condiciones actuales del mercado, el precio actual del Bitcoin se sitúa en los $21,338. Eso es muy importante, gracias precisamente a los datos de la inflación que se han publicado del mes de diciembre del 2022. E importante, queda pendiente en las próximas semanas la publicación de los estados financieros del desempeño de las empresas y también el próximo dato de las tasas de interés. Entonces, todo está a la expectativa con lo que va a pasar en las próximas semanas con el Bitcoin. Si los datos son negativos, son de escenarios negativos, pues por supuesto tendremos otra caída en el mercado de las criptomonedas. Bien, vamos entonces ahora sí aquí a la plataforma de 3 comas y te voy a mostrar cómo yo le hago la prueba de paper trading. Coloco la estrategia en paper trading antes de invertir dinero real y ver si funcionó la estrategia de mi bot. Pues bueno, este bot yo lo estoy utilizando solamente con pares relacionados con Ethereum o contra Ethereum. ¿Listo? Acá en el exchange, pues entonces coloco por supuesto mi cuenta de demo de paper trading. Acá la puedes ver, acá está activada. Y te voy a escribir entonces la estrategia que estoy utilizando. Estoy empleando estos 3 pares contra Ethereum, ¿cierto? Entonces tenemos ADA, APE, EOS, GRT, Link, LTC, SLP, TRX, XMR y XRP. Son 10 pares en total, todos contra Ethereum. ¿Listo? ¿En qué consiste la estrategia? Te la voy a describir y ahora vamos a ver el rendimiento que ha tenido y si es rentable o no y qué voy a hacer a mediano plazo. Bueno, máximas operaciones activas lo tengo configurado en 10. La estrategia es en largo y la moneda del beneficio en cada una de las monedas base que te acabo de escribir anteriormente. ADA, APE, EOS, etc. El tamaño de la orden base, estoy entrando en Ethereum, por supuesto, entonces si lo voy a hacer con dinero real, debo tener en mi exchange, en este caso estoy trabajando con OKX, cuando lo vaya a configurar, el dinero en Ethereum, ¿listo? Entonces la orden base es de 0,05 Ethereum y el tipo de orden es al límite. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de inicio de operación? Yo estoy utilizando estas 4 condiciones para que me abra una operación en long con cualquiera de esos 10 pares. La condición 1 son las configuraciones preconfiguradas, el TA por sets. El marco de tiempo es de 3 minutos y utilizo las bandas de Bollinger 21. ¿Listo? Esa es la primera condición. Segunda condición, un RSI de 7 periodos, una temporalidad de 3 minutos. La condición es que sea menor que 60. Otra también es RSI, 7 periodos, el marco de tiempo ahora es de 5 minutos y la condición es también que sea menor que 60. Y el último RSI, cuarta condición, también a 7 periodos, pero un time frame de 15 minutos y que la condición sea menor que 60 también, ¿ok?
Esto yo ya lo hice en un backtest y me dio muy buenos resultados, espero compartirlo próximamente. Ahora solamente les voy a compartir el bot del paper trading antes de yo pasar a invertir dinero real, si funciona. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son las configuraciones para los beneficios? Mira, estoy utilizando un take profit del 1%. He decidido encender el trading con una desviación del 0,01% y sin stop loss, por supuesto. En cuanto a las órdenes de seguridad, acá viene lo interesante y es que he experimentado no utilizar órdenes de seguridad. ¿Ok? Cero órdenes de seguridad. O sea, ese va sin órdenes de seguridad. La desviación del precio para abrir las órdenes la he establecido en 5%. El factor multiplicador del volumen en 1 y también el factor multiplicador del precio en 1. Y eso es todo. No hay ninguna otra condición. Por acá abajo lo de siempre, que las ofertas simultáneas con el mismo par sea una sola oferta. Listo. Ahora, ¿cuál es la cantidad máxima que va a utilizar el bot? Va a utilizar 0.5 Ethereum. ¿Listo? Pero entonces, mira, que esa misma cantidad, mira, acá cantidad utilizada actual, 0,5 Ethereum, ya está utilizada, ya está congelada, ¿cierto? Está bloqueada por parte del bot. Entonces, eso me permitirá a mí tomar alguna decisión posteriormente sobre si es viable o no esta configuración. Bueno, si vamos aquí donde dice gráfico, vamos a darnos cuenta que no hay ningún gráfico porque este gráfico es siempre contra las órdenes de seguridad, no las hay, entonces no es posible tener un gráfico. Y si vamos acá donde dice tabla, vamos a ver que la tabla contiene una sola fila, ¿ok? Porque como no tenemos orden de seguridad, no nos va a mostrar ninguna evolución. Entonces tenemos solamente la orden base, en este caso me lo da para ADA, 225.2, ¿ok? El volumen y el precio, ¿listo? Pero eso es todo lo que presenta, repito, porque no tenemos órdenes de seguridad. Ahora, ¿cómo se ha desempeñado esto en los días en que lo tengo trabajando? Vamos entonces por acá a visualizarlo. Mira, acá está entonces el mismo bot en Paper Trading. Lo empecé a trabajar el 4 de enero de este año, ¿listo? Y por acá, mira, tenemos un dato negativo, esta curva en rojo. Mira, él empezó con un dato negativo de menos $2.79. Luego pues empezó a recuperarse y hasta el 14 de enero ya iba en $39.07. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos por acá? El día a día de lo que ha hecho, ¿cierto? Por acá el día que más hizo fue el 7 de enero, repito, en Paper Trading, ¿ok? Cuenta demo, $7.96, ¿listo? Y por acá tenemos, como es habitual, los desempeños en cada uno de los pares, ¿cierto? El par que más ha hecho ha sido SLP, Ethereum contra SLP, $13.92. Y en segundo lugar, Ethereum contra Ape, $13.27. Si bajamos por acá, vamos a ver los montos actuales en las posiciones. Ya está lleno porque vimos que los 0,5 Ethereum que necesitamos están todos puestos en la orden, en cada orden. Y acá tenemos el total, mira, completado, $46.039. Es lo que ha hecho hasta el momento este bot. Ahora, pero ¿qué es lo importante que yo siempre miro antes de publicarlo? Las operaciones completadas. Tenemos 37 operaciones completadas y de las 10 transacciones activas que yo le pedí que tuviera, están todas activas, las mismas 10. Entonces, la ganancia son $39.07. Los fondos bloqueados son esos 0,5 Ethereum que corresponden a $794.4. Y este dato sí es súper importante, mira, porque este es el OpenL de las operaciones activas del bot. Estaríamos en pérdida, estaríamos en $88.17. ¿Listo? Entonces, súper importante. Yo con este dato que tenemos de operaciones negativas, ¿ok? Y con este dato tenemos los 0,5 Ethereum completos ya bloqueados. Yo no llevaría esto a una inversión con dinero real, ¿ok? A pesar de que mi backtest me dio con buenas señales. Todos los mercados tienen diferentes comportamientos y se puede esperar cualquier cosa del mercado. Entonces, pues nada, como decía nuestro usuario en el video, que también es interesante ver bots que no tengan un buen rendimiento para aprender. Pues aquí te estoy enseñando yo cómo decido
cuando publico mis estrategias y cuando invierto dinero real. ¿Listo? Pues nada, amigos, mira, y por supuesto, no hay órdenes de seguridad, porque le pusimos 0 órdenes de seguridad. Ahora, si uno tuviese invertido dinero real en este bot, pues no quedaría otra que holdear, esperando a que el mercado se recupere aún más de lo que ha hecho, ¿cierto? Entonces es importante, la decisión que yo tomaría con este bot es no invertir dinero real y por lo tanto no les compartiría una estrategia positiva sobre esta configuración. ¿Listo? Entonces el deseo de este bot, de este video, es mostrarles a ustedes cómo hay también bots que tienen un desempeño negativo y que bloquean todo el capital. Entonces lo único que tendría uno por hacer ahí, o bueno, también podemos adicionar capital, entre otras, o llevar a un smart trade. Pero en este caso, cuando esto pasa, yo definitivamente no voy a invertir dinero real. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Les envío un fuerte abrazo, suscríbanse a mi canal, nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.